El miércoles que viene se iniciará el ciclo de bajadas de tipos en Estados Unidos. La pregunta es, ¿será la Reserva Federal capaz de bajar 50 puntos básicos o se quedará solo en 25? Una bajada de 50 puntos básicos para empezar podría ser alarmante para el mercado, ya que podría interpretarlo como que algo realmente va mal en la economía. En cambio, una bajada de 25 puntos básicos podría quedarse corta para lo que está descontando ya el mercado. Sin duda es la pregunta más importante en estos momentos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:42, hora en España, 15:42 horario en Nueva York. El día de hoy tenemos muchos datos macro que comentar. Vamos a hablar de la segunda bajada de tipos de interés de este ciclo del Banco Central Europeo, algún comentario de Lagarde y sobre todo cómo ha cerrado prácticamente la puerta a una bajada de tipos para la próxima reunión. Por otro lado, hemos tenido el otro lado de la inflación en Estados Unidos, inflación al productor, y podemos decir que ha salido prácticamente igual que el dato que conocíamos ayer de inflación al consumidor, en línea de lo esperado, pero con un pequeño salto por el lado de los servicios, que es quizás un poco lo más preocupante y lo que inclina al mercado a no esperar una bajada de 50 puntos básicos, que también hablaremos un poquito de eso, porque como saben, Tim Iraos del Wall Street Journal tiene ciertas filtraciones y ha hecho algún que otro comentario. Además, vamos a centrarnos mucho en el mercado. Vamos a hablar de lo que pasó ayer, de cómo las opciones a vencimiento diario están moviendo muchísimo el mercado. Un mercado que está dando claros bandazos. En este momento, más cerca de ese nivel 5.600, que es un poco el nivel de resistencia por arriba. Y claro, nos preguntamos, ¿puede alcanzar nuevos máximos históricos? Y también en el día de hoy inauguro una sección en el canal, que no va a ser todos los días, pero de vez en cuando vendrá algún amigo, algún experto en algún campo a hablar de algún tema. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de industrias y sectores y de cómo se están enfocando y están descontando ya esta bajada de tipos. El vídeo promete, así que vamos a ello. Arrancamos comentando la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Como se esperaba, pues ha bajado por segunda vez en este ciclo los tipos de interés después de la pausa del mes de julio. Fíjense, reduce la tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos al 3,5% desde el 3,75%. Esta es la tasa de tipos de interés que todos conocemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta es la tasa de interés que el Banco Central Europeo paga a los bancos comerciales por su depósito a un día. Evidentemente esta es la tasa de interés que debería de trasladarse a nosotros como clientes de estos bancos comerciales. Por ejemplo, ahora mismo las cuentas remuneradas de los bancos comerciales tienen un tope en 3,5%. La mayoría no está pagando ese 3,5%, está pagando un poco por debajo, y los grandes bancos pues prácticamente no están pagando porque no necesitan atraer clientela. Pero que lo sepan, esta es la tasa a donde se pueden fijar un poco las cuentas remuneradas, porque por encima de este 3,5%, pues ya fíjense qué banco les ofrece una tasa por encima, porque quizás lo que está intentando es atraer clientela. Es decir, si te ofrece una cuenta remunerada por encima de este 3,5%, cuidado con el banco, lo que está haciendo es tratar de captar clientela un poco yendo a pérdidas, ¿no? Tratar de incrementar para luego poder vender otra cosa, pues si es un broker o tal, pues comisiones por otro lado. Tengan en cuenta y comprendan qué son estos tipos de interés. También ha reducido la tasa principal de refinanciación en 60 puntos básicos. Aquí ha llevado a cabo una bajada de tipos más agresiva, del 3,9 que estaba en... No, 3,9... No, estaba en 4 y pico. Bueno, la ha bajado hasta el 3,65%. Esta es la tasa de interés a la que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos comerciales por un periodo más largo. Es decir, en caso de que necesiten dinero pues por un periodo más largo, en caso de que tengan alguna dificultad o no una dificultad, simplemente un maquillaje de cuentas de cara a final de trimestre, pues utilizan esta tasa principal de refinanciación. Y luego también ha reducido la tasa de facilidad marginal de crédito en
60 puntos básicos hasta el 3,9. Esta es la tasa que los bancos pagan al Banco Central Europeo cuando toman prestado dinero de emergencia a corto plazo. Esta también se utiliza mucho, sobre todo de cara a cierres trimestrales, pues se recurren a ella para ciertos maquillajes y que quede un poco todo más bonito. Pero bueno, aquí han llevado quizás una baja de tipos más agresiva por este lado oculto de los tipos para un poco incrementar o llevar a cabo pues ciertas políticas expansivas que no se ven tanto de cara a los consumidores, sino que van un poco pues por detrás por la fontanería del sistema monetario, ¿no? Pero bueno, un poco más agresivos por ese lado, también quizás tratando de aumentar las reservas bancarias. Ya lo habían anunciado, por tanto, que iban a hacer estos recortes un poco más agresivos, por tanto no ha sido ninguna sorpresa. El personal del Banco Central Europeo aumentó sus expectativas a inflación, fíjense, prevé una inflación subyacente del 2,9% en 2020, inflación para 2025 subyacente 2,3 frente al 2,2 y para 2026 del 2% en línea, y la inflación general pues la ha dejado más o menos igual. La verdad, aquí no ha habido muchos cambios con respecto a junio, sí que es cierto que un ligero aumento en la inflación subyacente y un recorte, esto sí que es un poco más relevante, en las expectativas de crecimiento de la eurozona. Proyecta un crecimiento del 0,8% para 2024, recorte respecto a lo que esperaba en junio, que creo que era el 0,9, 1,3% para 2025 y 1,5% para 2026. Ya saben, ese estancamiento claro de la eurozona prácticamente desde el año 2022. Me parece incluso optimista ese crecimiento del 1,3% para 2025, pero bueno, ojalá se logre, por supuesto. Más comentarios importantes, no me voy a fijar mucho en lo que ha dicho Christine Lagarde así a grandes rasgos porque no ha sido muy relevante. Sí que voy a hacer hincapié en esto. Fíjense que Christine Lagarde ha hecho referencia a que la tasa de inflación interanual bajará en septiembre, pero lo más probable es que luego vuelva a subir de cara al final del año, y asegura que la decisión de bajada de tipos que se ha llevado a cabo el día de hoy es unánime, ya que se espera que la inflación baje al 2% para 2025. Fíjense, aquí tienen en amarillo pues la bajada de tipos que se sitúa en este momento del 3,5 con la bajada del día de hoy, perdón, los tipos de interés con la bajada del día de hoy 3,5, y tienen en línea blanca la inflación. Tengan en cuenta que la inflación de la eurozona, como ya hemos comentado en repetidas ocasiones en este canal, no se encuentra en una situación de estabilización, como por ejemplo sí que se encuentra la inflación de Estados Unidos o incluso la inflación española. Para ver estabilizaciones en la tasa de la eurozona tendremos que esperar hasta a partir de septiembre, por tanto tiene mucho sentido lo que dice la eurozona. El próximo dato puede que también sea en esta línea del 2,5%, ahí entre ese rango, pero a partir de entonces puede dispararse por encima del 2,5%, simplemente por el hecho de que ya se va a comparar con datos mucho más bajos. Es decir, no es nada malo, no significa un repunte de la inflación, aunque lo vean en los medios, simplemente que se tiene que estabilizar, y lo más probable es que lo haga, pues como lo ha hecho en Estados Unidos, más cercano al 3% que al 2%, y a partir de ahí es cuando esta tasa de interés se debe de mantener restrictiva por encima de estos niveles para que poco a poco vaya logrando ese objetivo del 2%. Y sin duda el punto más importante ha sido que, como ya habíamos indicado debido a las filtraciones durante las últimas días y los últimos vídeos también, no se esperaba que Lagarde diera pistas claras sobre la próxima reunión, y ha dicho, bueno, pues que vamos a decidir reunión a reunión, y sí que es cierto que ha cerrado un poquito la puerta y dice que los datos económicos será lo que dicte un poco la necesidad de bajar tipos de interés o no. A ver, la situación es que la situación en Estados Unidos y en la Reserva Federal es muy distinta. ¿Por qué? Pues básicamente porque Estados Unidos tiene un crecimiento económico que mantener. Además de que es un mandato de la Reserva Federal, y en Europa el Banco Central Europeo no tiene ese mandato, pues tiene algo que mantener, algo que en Europa no hay nada que mantener porque el crecimiento es prácticamente nulo. Por tanto, yo creo que dependerá mucho de la inflación y de cómo se tome el mercado o los inversores, un poco la reacción a esos posibles repuntes de cara a final de año de la inflación. No obstante, creo que como mucho el Banco Central Europeo se puede retrasar una reunión con respecto a la bajada de tipos o al ciclo de bajadas de tipos que lleve a cabo la Reserva Federal.
Una reunión se puede retrasar con respecto a la Reserva Federal, más no. Es decir, el Banco Central Europeo va a seguir prácticamente lo que lleve a cabo la Reserva Federal. Y digo que se puede retrasar una reunión pues porque ha iniciado un poco el ciclo antes y hay ahí una bajada de margen, ¿no? Por tanto, puede que se retrase una reunión, pero no más. Y esto tiene una explicación muy sencilla y es que todo se negocia en dólares y en caso de que la Reserva Federal mueva ficha antes o lleve a cabo muchos movimientos de ficha y el Banco Central Europeo se quede parado, Europa importaría más inflación y eso pues evidentemente no lo quiere el Banco Central Europeo. Por tanto, no creo que se retrase mucho con respecto a la Reserva Federal. Vamos a otro punto importante. Ayer vimos la inflación al consumidor, el día de hoy inflación al productor y fíjense que ha salido un dato muy similar. Los precios de fábrica aumentaron 0,24% intermensual en agosto después de una lectura revisada a la baja que quedó plana en julio y superando las previsiones del 0,1%, un poquito por encima. Esto dejó la tasa interanual, eso sí, en 1,76%, por debajo de la revisión a la baja de 2% en julio, eso sí, por debajo también de las expectativas de 1,8%. Aunque bueno, queda más bien redondeado a esa cifra. Por el lado subyacente, que es excluyendo alimentos frescos y energía, los precios al productor aumentaron 0,32%, por encima de las previsiones del 0,2%, tras la caída revisada a la baja del 0,2% en julio. Por tanto, al igual que en la inflación por el lado del consumidor, vemos ciertos repuntes por el lado intermensual, especialmente el subyacente. Esto dejó la tasa interanual, eso sí, 2,44%, muy en línea con lo que esperaba el mercado. Observando en detalle se puede ver que fueron los precios de los servicios el gran impulsor, que aumentaron un 0,4%, y dentro de los precios de los servicios observen, casi el 60% del aumento se debe al avance del 0,3% del índice de servicios de demanda final, excluidos el comercio, el transporte y el almacenamiento, liderados por un aumento del 4,8% del alquiler de habitaciones. Por tanto, estamos viendo como por el lado del consumidor, como por el lado del productor, el alquiler está siendo un poco lo que está impulsando los precios. Precios de bienes de demanda final se mantuvieron sin cambios, tras haber aumentado un 0,6% en julio. En agosto, los índices de bienes de demanda final, menos alimentos y energía, y de alimentos de demanda final avanzaron un 0,2% y 0,1% respectivamente. Precios de energía cayeron un 0,9%. Aquí tienen como se ve un cierto avance intermensual con respecto a los datos del mes pasado y aquí vemos el dato interanual. En general, bueno, pues ciertos repuntes por el lado de servicios, que al final ya sabemos que es la inflación más pegajosa. Fíjense que aquí está en rojo, como es un poco lo que sigue siendo el gran lastre para impedir esa desinflación, pero bueno, no es nada preocupante, la verdad. Y vamos a ver cómo deja esto la situación de la bajada de tipos, porque fíjense que ayer el mercado estaba descontando un 87% de bajadas de tipos y en este momento solo un 73%, es decir, se ha equilibrado un poco la balanza y se ha equilibrado sobre todo después de los comentarios de Tim Raus, del Wall Street Journal, que todos los inversores del mundo saben que es una referencia y que tiene filtraciones de la Reserva Federal, y ha hecho comentarios sobre esto. Fíjense, dice que comenzar con un recorte de 50 puntos básicos podría comunicar una mayor alarma sobre la economía o llevar a los mercados a anticipar un ritmo más rápido de recortes de tasas, lo que a su vez podría encender repuntes del mercado que dificulten terminar la lucha contra la inflación. La cantidad de recortes en los próximos meses será mucho más importante que si el primer paso es 25 o 50 puntos básicos, lo cual creo que es una decisión muy difícil, dice uno de los que fueron asesores principales de Jerome Powell a través de Tim Raus. No creo que estemos ante una situación que realmente requiera un recorte preventivo de 50, pero mi preferencia sería ligeramente comenzar con 50, y sigo pensando que hay una posibilidad razonable de que el FOMC también llegue a ese punto. Ojo, porque este comentario ha sonado bastante en Wall Street y hay que tenerlo en cuenta, porque si lo dice Tim Raus es por algo. Desde mi punto de vista, la bajada de tipos será de 25 puntos básicos, no se van a arriesgar a hacer una bajada de 50 puntos básicos y que el mercado se lo tome mal, porque en este momento y de cara a elecciones, el mercado mal que mal está intentando aguantar. Los datos del mercado laboral, sobre todo paro semanal, ahora vamos a ver que se están manteniendo. Los datos de nóminas no agrícolas se intentan maquillar como sea de cara a las elecciones, y la inflación, bueno, pues está dando un poco de alivio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con cierto alivio? La inflación ya está claramente estabilizada. Muchos
seguís sin entender un poco eso de que ahora unos datos de inflación por encima de lo esperado sean positivos para el mercado. Pero es que la inflación ya no es un riesgo, es decir, está claramente estabilizada, vemos que no hay riesgo de que tenga ciertos repuntes como lo había en el año 2022 y con lo que estaba descontando el mercado hasta este lunes, que era una situación bastante terrible porque los datos macro no habían sido buenos, eran muy débiles y estaba descontando un mayor riesgo de desaceleración, incluso riesgos de recesión empezaban a sonar, que los datos de inflación hayan salido positivos, pues calma un poco estas aguas y hace inclinarnos o permite a la Reserva Federal que no tenga que llevar a cabo esa bajada preventiva de 50 puntos básicos. Por tanto, esto es importante y en este momento yo sí me tengo que inclinar hacia algún lado, con todos los datos que tenemos sobre la mesa, que ya son prácticamente todos, apostaría por una bajada de 25 puntos básicos, pero unos comentarios agresivos por el lado de Powell de que en caso que el mercado laboral se enfríe, puedan llevar a cabo mayores bajadas de tipos. Recuerden que son muy importantes también los comentarios verbales, y para esto el pionero fue Draghi, que en estos momentos también está muy sonado, que prácticamente paró todo allí cuando en el año 2012 creo que fue, o 2011, no, entró en 2011, creo que fue en 2012, pues evitó casi esa crisis de deuda de los países del sur de Europa con una intervención verbal. Es decir, las intervenciones verbales son muy importantes y yo creo que es lo que tratarán de llevar a cabo para el miércoles. Pero bueno, ya saben que esto cambia mucho y ahora mismo es la pregunta un poco sobre la que se equilibra la situación macroestadounidense. Y vamos ya con el punto más importante del día de hoy, que es comentar un poco ese giro tan fuerte que ha llevado a cabo el mercado. Fíjense que en este momento el S&P 500 está a punto de cerrar justo ahí en ese nivel de resistencia de los 5.600 puntos. La última vez que el S&P 500 llevó a cabo un reversal tan fuerte como el que vimos el día de ayer, es decir, que pasó de bajar un 1,5 a terminar subiendo más de un 1%, fue el 13 de octubre de 2022 y coincidió exactamente con los mínimos de ese mismo año, de ese ciclo, de esa tendencia bajista de ese mismo año. Fíjense, aquí tienen el mayor reversal antes del día de hoy, una auténtica locura. Ryan Detrick, que ya saben que es uno de los analistas de Wall Street más optimistas, bueno, pues nos ha sacado la estadística y dice que si nos fijamos en los retornos ofrecidos tras estos movimientos, se observan rendimientos superiores tanto a un mes como a 3 meses, como a 6 meses, como evidentemente a 12 meses. Evidentemente hay momentos en los que no, fíjense sobre todo en estos momentos. Se da un retorno positivo cuando coincide con picos de mercado, con suelos de mercado. Hombre, atinar el suelo de mercado es muy difícil, pero atinar que el suelo de mercado fue ayer, la verdad que no, porque no es ni un mínimo reciente. Por tanto, la situación se complica cuando no está en suelo de mercado, no está en tendencia bajista. Esto lo comento simplemente por mera curiosidad, porque para mí no es un análisis como tal. El análisis viene ahora. Fíjense, lo cierto es que la estructura de mercado en estos momentos no está nada clara. Es decir, sí que es cierto que hemos recuperado niveles, sí que es cierto que vamos a por los 5.600 y que, bueno, pues la estructura táctica alcista ha vuelto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Spot Gamma también habla de que esa estructura táctica alcista ha vuelto, pero no es para nada estable. Es decir, si no era estable a inicios o finales de agosto y la volatilidad era muy elevada y existía riesgo de que nos viniéramos abajo si los datos no acompañaban, pues en este momento es aún menos estable. Y es que recordemos que tenemos muchos frentes abiertos en este momento. En primer lugar, finaliza la gran temporada de recompras corporativas mañana 13 de septiembre. Los fondos sistemáticos CTA están en un punto en el que no llevan a cabo ni grandes compras ni grandes ventas, por tanto no están siendo ni catalizadores ni lastradores del mercado. Los niveles gamma están variando entre positivo y negativo. Ayer, cuando estábamos en los 5.400, era totalmente negativo, lo que facilitó también esa gran volatilidad que movió arriba el mercado. Pero es que ahora no estamos tampoco en niveles extremadamente positivos como estábamos cuando en julio nos encontrábamos en el 5.600, es decir, es una estructura mucho más inestable. Tenemos la semana que viene el vencimiento del OPEX, que será uno de los mayores vencimientos tanto de opciones como de futuros del año y posiblemente de la historia. El miércoles que viene, 18 de septiembre, inicia este ciclo de bajadas de tipos, con la pregunta, ¿llevará a cabo una bajada de 25 o de 50
puntos básicos. Y cada vez hay más incertidumbre electoral porque se va acercando la fecha en la que los estadounidenses tienen que decidir su presidente para los próximos 4 años. Como ya he dicho, potencial alcista en este momento a muy corto plazo, pero hay que ser cauto y estar preparado para bandazos. Como dice Spotgamma en repetidas ocasiones, ahora mismo estamos en un mercado para traders y todo está cambiando muy, pero que muy rápido. Fíjense la estructura de gamma de @inversores institucionales, los cuales recomiendo encarecidamente. Fíjense cómo ahora mismo el soporte, la resistencia más importante está justo donde se ha frenado el mercado en el día de hoy, que son los 5.600 puntos. Por encima, pues ya saben cómo había mucho más nivel importante, 5.550, ahora 5.600, 5.650 y como punto final un poco 5.700. Luego habría un vacío que en caso de que se supere, pues se puede disparar mucho. Pero en cambio por abajo la situación estaba un poco más libre. Por debajo del 5.400 que estábamos ayer, pues en caso de perderse podía ser prácticamente caída libre. Por tanto, esta estructura es importante tener ahora mismo nivel 5.600 por arriba. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer, porque sobre todo fue un movimiento impulsado por Nvidia. Muchos analistas y operadores coinciden que lo que salvó ayer al mercado de perder niveles relevantes, ese 5.400, fue Nvidia. Fíjense lo que dice Spotgamma. Lo que salvó a las acciones ayer fue el comentario del CEO de Nvidia sobre la alta demanda en una conferencia tecnológica de Goldman Sachs. Este comentario, justo en los momentos de la mañana, mínimos de la mañana, provocó una compra masiva de calls, es decir, de opciones de compra, en Nvidia, que llevó a su vez a un impulso al alza a los principales índices. En nuestra opinión, el repunte fue tan violento por dos razones. La gamma negativa, como ya he indicado, en el rango 5.400-5.500, que probablemente llevó a los dealers, a los intermediarios, a vender acciones en la bajada y a comprarlas en la subida, debido también a ese movimiento de que se activó o se hizo mucho más volátil por esa gamma negativa, provocó también un cierre de cortos masivo. La enorme cantidad de volumen de opciones de Nvidia, particularmente el flujo de opciones a vencimiento diario. Aquí tiene el gráfico y como la línea naranja, que son las compras, fue lo que lideró el día de ayer. Muchas gracias a mi amigo JJ Montoya, que es que me ha dejado este gráfico. Ayer Nvidia, fíjense, negoció 6,2 millones de contratos. Esto fue el 11º mayor volumen desde enero de 2020. Una auténtica locura. La mayoría de estos contratos, 11 con volúmenes bastante grandes, tenían vencimiento muy cercano, que era mañana, es decir, mañana 13 de septiembre. 8 de estos 11 contratos eran opciones de compra, lo que indica una expectativa de que el precio iba a subir, o esperaban que el precio subiera, a hacer subir de una forma repentina. Nvidia, que representa aproximadamente el 7% de los índices S&P 500 y Nasdaq 100 y más del 20% del ETF tecnológico de semiconductores, fue un poco lo que movió el mercado. Y fíjense qué tan grande fue el impacto de Nvidia en los índices. Representó, según Nomura, un asombroso 44% del retorno del S&P 500, de la subida 1,1% de ayer, y un 27% del cambio del Nasdaq de más 2,2%. Y la pregunta más importante, ¿a qué se debió este movimiento? Aquí es donde vamos a poner un poco la chicha. Fíjense, y esto que voy a comentar ahora, que es un poco a posteriori, no lo digo ni mucho menos para ponerme esa medalla de capitán a posteriori y yo sé lo que ha pasado. Ojalá haberlo sabido antes. Esto se comenta a posteriori un poco pues para que veamos si puede tener continuidad este movimiento y qué ha sido o qué es lo que fundamenta este reversal tan fuerte que ha tenido el mercado y oye, pues si tiene capacidad de irse a por máximos históricos. Fíjense, la hipótesis planteada por Spotgamma sugiere que si los inversores compran muchas opciones de compra de Nvidia a corto plazo, esto podría crear un flujo de compras que empuje a las acciones de Nvidia al alza. Este impulso de Nvidia llegó en un momento en el que el flujo de índices era muy inestable, cuando estábamos en los 5.400, debido a las dinámicas de gamma negativa. En otras palabras, el flujo de Nvidia con con opciones a vencimiento en el mismo día fue lo que salvó el día. Dado que Nvidia
Nvidia representa una gran parte de los índices, un aumento podría hacer que estos índices subieran, lo que a su vez generaría más compras de Nvidia. Al final, si el S&P 500 sube, es dinero que está yendo en mayor parte a Nvidia, porque es la que más pondera dentro de estos índices. El resultado sería un ciclo de retroalimentación positiva, efecto reflexivo, que empuja a Nvidia al alza y por extensión al mercado en general. Es decir, los operadores con opciones a vencimiento diario, que no tienen más interés que simplemente suba ese mismo día, impulsaron también a la subida de los índices, lo que a su vez retroalimenta porque añade más dinero a Nvidia y se puede convertir esto en un círculo vicioso sin grandes fundamentos. Con esto es a lo que voy, que hay que tener cautela y que pese a que se han roto niveles muy importantes, estamos en vísperas de vencimiento. Vencimiento mañana, por un lado, de gran parte de los contratos que habían comprado y vencimiento sobre todo el viernes que viene con ese OPEX. Esta situación podría llevar a un exceso de optimismo en un movimiento que en realidad podría ser impulsado principalmente por traders de opciones a muy corto plazo, como son las opciones a vencimiento diario. Fíjense, los volúmenes de opciones de compra a vencimiento diario y del próximo vencimiento de Nvidia fueron la locura. Volúmenes de opciones de compra de vencimiento para mañana viernes, 1,9 millones de contratos. Volumen de opciones de todos los demás vencimientos, 1,8 millones. Y el punto más relevante, fíjense, los operadores a vencimiento diario fueron lo que movieron el mercado. No hay más fundamento detrás de ello y nos lanza la advertencia SpotGamma, uno de los casas de análisis o casas de análisis de volatilidad que cuando hay que ir largo lo dicen claramente, pero en este momento son muy cautelosos. Fíjense, estos flujos de vencimiento diario son excelentes cuando están añadiendo compras alcistas, pero nuestra preocupación es que desaparecen en escenarios de riesgo desactivado. Esto nos deja con la sensación de que lo ocurrido ayer fue un síntoma de un mercado poco saludable, donde la liquidez sigue siendo escasa. Por lo tanto, aunque técnicamente cambiamos a una postura de riesgo activado, es decir, como he dicho yo, esa estructura táctica alcista ha vuelto, debido al cierre por encima de los 5.500 de ayer en el S&P 500, nos dice: estamos preocupados por la gran volatilidad que acecha bajo la superficie, mientras los operadores luchan con flujos macroeconómicos cambiantes y las elecciones. Es decir, SpotGamma también dice, oye, estructura táctica alcista, pero es que nos dice que está debido a un mercado muy inestable, a que la liquidez en el mercado está siendo baja y está siendo, o el mayor impulsor del mercado en estos momentos son esas opciones a vencimiento diario. Es decir, nos habla de que no hay mucho mayor fundamento, al menos al movimiento que vimos ayer. Hoy sí que estamos viendo o hemos visto un poco de mejora por el lado de la amplitud. Dicho esto, vamos con Ricardo a hablar de las industrias y sectores que mejor lo están haciendo en este momento. A la hora de fijar un poco cuáles son los comportamientos más amplios del mercado, pues vamos a inaugurar una sección dentro de estos vídeos con Ricardo Tomás, del fondo que asesora el fondo multigestión Basalto USA, y que quiero que nos sirva un poco de visión más global del mercado, porque en el canal suelo tocar mucho niveles, estructuras, pero no tanto la profundidad del mercado, qué sectores, qué industrias están viendo o estamos viendo con fortaleza en este momento. Así que la primera pregunta, Ricardo, es un poco para hablar de cómo ves este ciclo de bajadas de tipos que se inicia el miércoles que viene y cuáles son los sectores, industrias que estás viendo con más fortaleza, ya un poco descontando este movimiento. Muy buenas, pues sí, como bien dices, el ciclo de bajadas empezará la semana que viene con 25 puntos básicos por parte de la Fed. En Europa ya llevamos dos bajadas de 25 puntos básicos. Y bueno, yo creo que la clave de este ciclo de bajadas va a ser cómo se va a ir comportando la economía. Es decir, hay dos tipos de comportamientos del mercado según las decisiones que tome la Fed. Si no hay recesión o no se atisba recesión y hay una bajada de 25 puntos básicos, que es la situación en la que se encuentran los mercados ahora mismo, pues todo puede ir bien y de hecho cuando no hay una recesión y hay un ciclo de bajadas, el mercado suele comportarse de manera positiva, pero si hubiera un cambio de narrativa y los datos macro nos llevaran a pensar que la cosa se está enfriando demasiado en el mercado, pues podríamos tener problemas a la vez que la Fed acelera la cuantía de las bajadas, ¿no? Y puede pasar de empezar a bajar 25 puntos básicos a bajar 50 puntos básicos.
¿no? Así que yo creo que eso es en lo que más nos tenemos que fijar ahora mismo en el mercado, porque será la clave del comportamiento en los próximos meses. Y luego, respecto a sectores importantes y a amplitud de mercado que comentabas, pues bueno, decir que a pesar de que la amplitud de mercado ha mejorado, en el día de ayer, por ejemplo, que los índices subieron en cuantía importante, el Nasdaq más de un 2% y el SP 500 más de un 1%. La amplitud del mercado no fue todo lo buena que nos esperaríamos para un día con ese tipo de subidas en los grandes índices. Fue un día muy liderado y muy concentrado en el sector semiconductores, y el resto del mercado pues estuvo un poquito más débil, ¿no? Vamos a ver hoy que parece que va más en un tono más amplio, no hay ningún sector que destaque por encima de todos o alguno de ellos que lo está haciendo, como metales y mineras ahora mismo, pues es un sector que representa menos porcentaje que semiconductores, que lo llamaríamos como subsector dentro de la tecnología. Y bueno, sectores que lo están haciendo bien en estos momentos por aspecto técnico, pues tenemos el sector healthcare, sector industrial, consumo defensivo, que aquí tendríamos que puede seguir comportándose bien, pero se comportaría relativamente o comparablemente mejor con respecto al SP 500 en caso de la situación económica ponerse más fea y acercarnos a una recesión. Utilities también está casi en zona de máximos históricos. Es un sector que son negocios muy apalancados que pueden estar favorecidos por esa bajada de tipos de interés, a la vez que home builders y real estate, ¿no? Luego, en un segundo grupo tendríamos a financiero, que se ha estado comportando muy bien hasta ahora, pero que esta semana la hemos visto un poco más flojo. Y después vendría el consumo discrecional, communication services y tecnología, ¿no? Y ya sectores más rezagados, pues tendríamos a energético, metales y mineras, y hasta biotecnológico, que todavía no ha terminado de arrancar, pero que está claro que si vamos hacia bajadas de tipos de interés, en algún momento el sector biotecnológico también se verá beneficiado por esas bajadas, y esas empresas pequeñas que necesitan de mucha deuda, pues podrán beneficiarse de ello. ¿Cómo has visto el sector semiconductores, sobre todo? Porque ha tenido una volatilidad gigantesca y prácticamente es un poco el que, bueno, el sector no, industria semiconductores, ¿no? Que está un poco liderado por Nvidia, con un peso de casi un 7% en los índices y que es un poco esa compañía, esa industria, lo que está moviendo el resto del índice prácticamente al completo y se ha mantenido un rango lateral desde inicios de agosto, podríamos decir. Sí, la verdad es que todas las empresas importantes de semiconductores han presentado resultados bastante buenos y algunas hasta mejorando lo que el mercado esperaba. Pero sí que es verdad que llevábamos muchos trimestres de sorpresas positivas y que se recibían bien por parte del mercado, ¿no? Entonces, como que hemos llegado un poco exhaustos y ya las expectativas eran casi imposibles de superar, que es un poco también lo que le ha pasado a Nvidia, ¿no? Entonces, las correcciones que hemos visto después de toda la subida que han tenido, podríamos llamarlas hasta sanas, y ahora en estos momentos pues se encuentra haciendo una especie de doble suelo alrededor de la media de 200 sesiones. En el día de ayer rebotó un 5%, muy bien, porque estaba merodeando esa media de 200, y yo creo ha recuperado en el día de ayer, y hoy lo está confirmando, la media de 21 sesiones, y lo único que le faltaría sería superar la línea de tendencia alcista desde los máximos históricos, línea de tendencia bajista, perdón, desde los máximos históricos, que también pasa muy cercano por donde viene la media de 50 sesiones, en este momento es descendente. Si puede llegar a superar esos dos ítems, línea de tendencia bajista y media de 50 sesiones, y supera y confirma, perdón, ese posible doble suelo,
pues podríamos tener unos próximos tiempos, semanas o algún mes de buen comportamiento otra vez del sector semiconductores. Yo no creo que sea un sector para abandonar, no creo que haya dicho la última palabra y creo que si el mercado se va a comportar bien en los próximos tiempos, porque realmente todavía no llega una recesión, el mercado necesita del sector semiconductores para seguir hacia arriba. Si nos vamos ya a Wall Street, el día de hoy, el Dow Jones sube 0,58%, S&P 500 0,75%, como ya hemos comentado, hasta el nivel de resistencia de 5.600. El equiponderado se ha visto más acompañado el día de hoy que ayer, 0,63% arriba. Nasdaq solo sube 0,9% y Russell 2000 1,22%. Eso sí, tiene todavía por delante medias importantes. Los 7 magníficos han tenido cierta continuación del movimiento de ayer, fíjense, intentando romper el ETF en media de 50 sesiones. Apple sube 0,05% prácticamente. Microsoft 0,94%. Estaba sacando nuevos productos OpenAI, puede que esté también relacionado un poco sobre ello, eso sí, ante nivel de resistencia importante. Nvidia, que ha llegado a subir casi un 3% el día de hoy, finalmente menos de un 2% y se queda por debajo del nivel 120, ahí rondando la media de 50 sesiones. Amazon 1,34%, saca la cabecita por encima de medias. Google, que estaba muy rezagada, 2,23%, todavía por debajo incluso de media de 200 sesiones. Meta también saca la cabecita, un poco como Amazon, 2,69%, y Tesla, sin grandes cambios, 0,74%. Estamos viendo cómo los 7 magníficos tratan de recuperar movimiento, impulsados especialmente por Nvidia, que es un poco la más grande, pero luego estamos viendo cómo Amazon o Meta intentan sacar la cabecita. Otras como Apple, Microsoft o Google, pues se encuentran todavía por debajo de niveles importantes y oye, pues pinta más un poco a rebote para seguir cayendo, ¿no? Pullback y a seguir cayendo. Veremos a ver si logran superar esos niveles importantes y qué fundamento hay detrás del movimiento tan fuerte de Nvidia. Mañana con el vencimiento y sobre todo la semana que viene con ese gran vencimiento puede que se vayan venciendo todas esas posiciones de Nvidia a corto plazo y veamos un movimiento más feo. No se fíen mucho del mercado en estos momentos. Pequeño comentario sobre los rendimientos. El día de hoy fueron al alza tras los datos de IPC. Ya estamos viendo como rendimientos al alza, bolsas también al alza. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en una situación de peligro por el lado de la inflación. Incluso viene casi bien que salgan unos datos ligeramente por encima. El VIX corrigió, fíjense, cayendo hasta el nivel de 17, pero observen cómo el VVIX fue positivo, que son las opciones sobre el propio VIX, y se mantiene por encima del nivel de 100. Volatilidad muy elevada, liquidez baja, como nos decía Spotgamma. Puede haber grandes bandazos en el mercado. West Texas termina recuperando también parte de lo perdido esta semana, eso sí, por debajo de $70. El oro, ojo, supera niveles 1,85%, $2.558, nuevos máximos históricos. Ya hablábamos hace 2-3 semanas que el principal impulsor de los precios del oro a largo plazo era esa inflación monetaria. El ciclo de bajadas de tipos está confirmado que se va a iniciar, eso es un claro impulsor a medio plazo, y en el corto plazo hablábamos de que no estaba de que había todavía margen en el comercio de opciones, cada vez es menor, y yo no perseguiría precios en el oro, soy muy alcista en el oro, sobre todo lo era antes cuando ese comercio de opciones no estaba muy saturado y evidentemente en niveles más bajos. Evidentemente a medio plazo pues el ciclo de bajadas de tipos va a beneficiar al oro teóricamente, pero en caso de que haya retrasos en el ciclo de bajadas de tipos y ya haya descontado demasiado, pues ahí se pueden dar ciertas oportunidades en el precio del oro. Por tanto, no persigan precios. Evidentemente el oro desde mi punto de vista es un claro seguro, pero no persigan precios, traten de sumarse en puntos pues que sean más beneficio que a riesgo. Con respecto a Bitcoin, intenta romper niveles 58.190 en estos momentos. Con respecto a los bonos, el TLT, bueno, pues ligera corrección el día de hoy, ya que hemos visto cómo el bono a largo plazo, como los rendimientos a largo plazo, sobre todo tenían ciertos repuntes. Poco que comentar aquí, ya lo comento prácticamente a diario. Y el dólar, ligeramente abajo, 0,46%. Fíjense, sobre todo el oro ha repuntado mucho frente al dólar, ya que el Lagarde ha dejado la puerta cerrada a esas bajadas de tipo futuras. Y el dólar, bueno, pues abajo, descontando más bien ese inicio de ciclos de bajadas de tipos, pese a que la inflación ha sido superior, Hemos visto cómo se ha descorrelacionado un poco el dólar con respecto a los rendimientos el día de hoy, cuando
deberían de ir un poco más de la mano, pero bueno, nada que no se pueda corregir en próximas sesiones. Así que nada, tienen todos los datos. Mañana no hay ningún evento importante, por tanto esperaremos un poco a movimientos genuinos del mercado, y tengo algún vídeo, algún tema importante para el vídeo de mañana. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya gustado también esa introducción de una nueva sección, que no será todos los días, pero bueno, quizás de vez en cuando van pasando algunos amigos y expertos en algún campo. Podremos traer también a algún experto de volatilidad en algún momento un poco más complicado del mercado. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.